Buenas noches, profesor. Mi grupo y mi persona vamos a hacerle una entrevista a un administrador de agencia, siendo el 1 de julio del 2025 a horas de 8 de la noche. Se llevó a cabo esta entrevista, como le indiqué, con el administrador de una agencia del Banco de la Nación, con el objetivo de conocer más sobre su experiencia, funciones y los retos que enfrenta su labor diaria. A continuación, expondrá a mi compañero Jan. Listo, listo, muy buenas noches. Nos encontramos con el señor Percy Gamboa para hacerle una pequeña entrevista sobre nuestro curso de experiencia formativa. Cuéntenos, señor Percy, ¿en qué puesto usted ahora se encuentra laborando? Buenas noches, ya. Bueno, yo soy administrador de la agencia Moyendo del Banco de la Nación. Y señor Percy, ¿cuántos años de experiencia ya cuenta más o menos laborando en su puesto? Como administrador ya tengo más o menos 15 años. 15 años. Yo he empezado en una agencia más pequeña en Puno. En Puno. Yo soy arequipeño, pero por temas de carrera empecé por allá, ¿no? Por Puno. Y bueno, es parte de la política, como le comentaba a Miriam, ¿no? De los desplazamientos del banco. Así es. Listo, señor Percy, vamos a hacerle unas preguntitas, bueno, más que Ya. todo sobre el tema de riesgo de la morosidad, ¿no? Bueno, ¿en qué nuevas medidas se deberían tomar en cuenta para reducir este riesgo, ¿no? De morosidad justamente en la agencia donde está laborando usted? A ver, ¿qué medidas de seguridad? A ver, ¿puedes repetirme Claro, ¿qué nuevas medidas se deberían tomar en cuenta para poder reducir ese riesgo de morosidad? Ya. Bueno, el riesgo de morosidad hay que verlo desde, bueno, dentro de la política del Banco de la Nación, ¿no? Nosotros somos un banco público, ¿ya? La mora de nuestros préstamos está alrededor del 1%, más o menos. Es relativamente baja, mínima, en vista que nuestros créditos son básicamente otorgados a personal estable, ¿no? Nombrados, ¿no? A diferencia de la banca privada ¿no? de otras entidades que tienen un riesgo más elevado porque su mismo sector lo requiere, ¿no? Ellos tienen que evaluar otro tipo de cosas. Pero en el caso del Banco de la Nación, nuestros créditos son directamente a trabajadores nombrados o que ya tienen una estabilidad, ¿no? Entonces, para manejar el riesgo, lo que se tiene que ver, pues, es que los clientes cumplan con los requisitos que el banco solicita, ¿no? Que tenga cierta cantidad de tiempo ya trabajando, mínimo 6 meses, que tengan 6 pagos consecutivos, que sean trabajadores nombrados del sector público, ¿no? Entonces, esas son las cosas que el banco evalúa previas a hacer el otorgamiento de un préstamo, ¿no? Que sean los titulares del crédito, que no vaya a ser una suplantación o se vaya a tratar de otra persona X, ¿no? Que no sea la titular del préstamo, ¿no? No sé si eso sea... Claro, y como me Bueno, comenta, sobre su tasa, su porcentaje de morosidad es baja. ujú. La tasa Como de... me comenta, su tasa de morosidad es baja. ¿Ha llegado a tener algún impacto en la entidad donde trabaja, en el Banco de la Nación? Siempre hay algunos créditos que se caen, ¿no? Como te digo, de 100 uno, ¿no? Es el 1%. Sí hay un impacto como en cualquier empresa, ¿no? Pero eso ya está dentro de lo que ya la empresa espera, ¿no? Pérdida. Por lo general, si es que algún crédito se cae, se va a judicial, se va con el asesor legal hace el seguimiento, hace la acción, hace las notificaciones para que el deudor se apersone al banco, hace la cancelación. Si es que no lo hace, y ya pues
lo reportan a la central de riesgo y eso pasa a una cuenta de pérdidas del banco, ¿no? Y ese es el camino que sigue, ¿no? Claro. Y coménteme sobre la falta de capacitación de los asesores, ¿qué repercute, ¿no? En la rentabilidad del banco? La falta de capacitación. Hay, hay bastantes factores, ¿no? que influyen en el desempeño laboral, ¿no? Uno de ellos es la capacitación, ¿no? Hay diferentes tipos de asesores. Algunos tienen un perfil mucho más comercial que otros, ¿no? Y eso va a influir en su desempeño laboral. Hay trabajadores o gestores comerciales, como le llamamos nosotros, que de alguna manera son digamos, trabajadores que trabajan solos, ¿no? Solitos, gestionan su meta, gestionan su cartera, gestionan su avance, ¿no? Sin embargo, hay otros que también hay que siempre darles un soporte, un apoyo, ¿no? Estarles direccionando más o menos cuál es el camino a seguir. Y eso va en función también del tiempo, de experiencia que tienen, ¿no? En el banco hay gestores que tienen experiencia de 1 o 2 años hasta 25 a 30 años ya de servicio en su expertise, ¿no? De comercial. Entonces ahí se ve el desarrollo, ¿no? Eso te puedo comentar, ya, ¿no? Hay diferentes niveles. Claro. Y sobre el tema de la mejora de comunicación, sobre lo que viene a ser el pre y el post crédito con los clientes, ¿qué métodos se podría emplear, ¿no? Para mejorar esa comunicación constante? Comunicación con los clientes. Claro, constante, durante y después del crédito, cuando ya lo han obtenido. ¿Qué métodos podríamos emplear, ¿no? Para mejorar esa comunicación constante con esos clientes? La comunicación con los clientes es importante. Cada gestor comercial, ¿no? Maneja una cartera, ¿no? Esa cartera contiene la información del cliente, no tiene su nombre, su DNI, su teléfono, su dirección, información sensible, la cantidad el importe de su último préstamo, ¿no? Cuántas veces ha sacado un préstamo. Entonces, eso permite que se le haga un seguimiento al cliente, ¿no? Si es que sacó su préstamo hace 2, 3 meses, o hace 3 meses, se lo puede volver a llamar para ofrecerle de repente una ampliación de su crédito. En algunos casos, hay veces que el Banco de la Nación ofrece tasas promocionales para sus préstamos multired y se les hace un llamado para que se los invita, ¿no? Para que haga una renovación, una ampliación de su préstamo. Entonces, ese es un manejo propio del gestor comercial, ¿no? Para que pueda manejar eficientemente su cartera, ¿no? Ellos ya se valen de WhatsApps, los llaman por teléfono, les envían correos electrónicos, ¿no? Entonces, de esa forma se llega a contactar con el cliente después de haber desembolsado el crédito. Y sobre la entidad financiera, ¿usted qué opinaría si se debería actualizar, mejorar o quizás aumentar, ¿no? Estas políticas de crédito para poder evitar, ¿no? Dar estos créditos a los clientes morosos. ¿Se A ver, debería aumentar estas políticas de crédito? aumentar, aumentar o evitar, me dices, ¿no? Aumentar o cómo se puede evitar, algo Claro, así. o actualizarlo o si no mejorarlo, para poder evitar, ¿no? Estos créditos a los clientes Los, morosos. los clientes morosos, ¿no? Eh, Siempre hay
capacitaciones continuas en el banco, ¿no? Para ver este tema de las morosidades o casos de fraude que pudiesen presentarse en el banco, ¿no? Hay capacitaciones para ver el tema de lavado de activos, el caso de suplantaciones de clientes, ¿no? El caso de falsificación de documentos, el caso de, ¿cómo se llama?, también de malos trabajadores públicos que pudiesen manipular la información para beneficiar a ciertas personas, ¿no? Entonces, el banco se preocupa constantemente para hacer una capacitación respecto a esos temas, ¿no? Entonces, porque sí, se han presentado casos, ¿no? De fraudes, de suplantación. Hay casos que alguna vez bueno, no en préstamos, pero se vio en la entrega de una tarjeta que se retiraron una cantidad de dinero, pero lo hicieron con una huella digital de silicona. Pasaron la validación biométrica y se otorgó una tarjeta, una huella digital falsa. Entonces, siempre hay casitos de fraude que se pudiesen presentar en una entidad financiera, ¿no? Básicamente, los funcionarios responsables tienen que estar en constante supervisión de estos casos o de estas situaciones que se pudiesen presentar, ¿no? Hay que estar muy alertas porque implica responsabilidades para todos, ¿no? Desde el gestor comercial hasta el jefe de operaciones, administrador y en algunos casos hasta el gerente regional puede alcanzar, ¿no? Depende del impacto. Entonces es una forma de cuidarse también, ¿no? Hay que estar revisando y mirando bien las cosas que se aprueban, los créditos que se desembolsan también, ¿no? Claro, mi Ya, compañera va a seguir, a ver. A ver, ya, señor Percy. Bueno, a continuación, otra a pregunta. ver, a ver, ¿Qué Miriam, ya, ¿qué criterios están utilizando actualmente para evaluar la capacidad de pago de los clientes? ¿qué criterios? Ujú. Básicamente se revisa el nivel de endeudamiento que tienen, ¿no? Su ratio de endeudamiento. Eh, ¿Cómo se calcula ese ratio de endeudamiento? Se hace un promedio del ingreso mensual que tiene el cliente, ¿no? Hay trabajadores públicos que tienen, por decir, un ingreso de 5.000 soles, por decir, ¿no? Entonces, de esos 5.000 soles líquidos, ya con incluidos todos sus descuentos, se hace un cálculo cuánto es el 46% de esos 5.000 soles. El 46% es la cuota máxima que podría pagar en el caso de solicitar un préstamo, ¿no? Hasta el 46% de su ingreso. En base a eso se hace o se calcula su nivel de endeudamiento. Ese 46% incluye las deudas que tiene con nosotros y con con las otras entidades financieras. Si ya tiene un préstamo en el banco de crédito y le descuentan 1.000 soles por ese préstamo, eso también se incorpora a ese ratio de cálculo. Es hasta el 46%. Algunos bancos son un poquito más avesados y creo que les calculan un poco más, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con el 46%. Ay, ok. Ya, pues les Ya. pedimos sus boletas, les pedimos su DNI, su tarjeta de débito, que tenga una antigüedad laboral, mínimo 6 meses, que sea un trabajador nombrado, puede ser también contratado, pero si es contratado, pues te necesita un aval, ¿no? La garantía de un trabajador nombrado. Puede ser también un trabajador CAS, si es que es CAS, también necesita un aval, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿se supervisan adecuadamente las visitas de seguimiento a los clientes después del desembolso?
se supervisan las visitas De al cliente, seguimiento. el Ajá. seguimiento. Claro, es un seguimiento después de que el cliente haya desembolsado. Y mira, como te decía, el segmento en el que trabaja el banco, nosotros como Banco de la Nación no hacemos una visita posterior al desembolso del préstamo. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son ya trabajadores nombrados, son créditos de consumo, ¿no? Entonces, por lo Ah, general, nuestro cliente es un profesor, es un policía, es un funcionario de los municipios, un empleado del gobierno regional, no sé, puede ser una enfermera del MINSA, ¿no? Son trabajadores, del aparato público, ¿no? Entonces, hacerles un seguimiento no tendría un sentido para nosotros, ¿no? Basta con que nos demuestre que ya es un trabajador nombrado y que tiene sus abonos consecutivos con nosotros en su cuenta de ahorros para que pueda calificar al préstamo, ¿no? Entonces no hay una necesidad para hacerles una visita. ay, ok, entiendo. Em, la falta, bueno, en ese caso, la falta de experiencia del asesor incrementa el riesgo al otorgar un crédito a clientes con capacidad limitada. A ver, ¿cómo me dijiste la falta de experiencia? Ah, sí, ajá. La falta de experiencia del asesor puede incrementar el riesgo al otorgar un crédito posteriormente. La falta de experiencia puede incrementar el riesgo. Sí. Claro, claro que sí, claro que sí. Este, lo que pasa es que para otorgar un préstamo, el asesor comercial tiene que saberse la directiva del banco, ¿no? Los lineamientos o las políticas de crédito de nosotros, al revés y al derecho. Entonces, si es que no las domina o no las tiene bien claras, podría incurrir o caer en un error y otorgar un préstamo por una cantidad mayor a quien no va a poder pagar, por más que sea de repente un trabajador público, ¿no? Podría caer en una situación de impago. Si una persona que gana 1.000 soles le vamos a entregar un préstamo de 40.000 soles o 50.000 soles, no le va a cubrir la cuota que va a tener de su préstamo no, no es coherente con su ingreso. Entonces podría caer en una situación de mora, ¿no? Entonces sí influye la experiencia del asesor. Por lo general, cuando hay ese tipo de casos, o antes de que un asesor comercial esté ya libre para desempeñarse solo, más o menos se le da un mes de capacitación, ¿no? Para que esté en su tiempo de aprendizaje. Y aún así, o sea, no siempre se lo está supervisando. Ya. Ahora, ¿existen programas de educación financiera para los clientes? Bueno, Banco de la Nación tiene un programa de educación financiera. Sí, el banco hace programas de educación financiera. Sí, sí lo realiza en ciertas zonas, ¿no? En ciertos lugares, ciertas localidades alejadas, se hace programas de educación financiera en colegios, en institutos, ¿no? Donde se les enseña a los estudiantes, a los jóvenes, el manejo de una cuenta de ahorros, lo que significa el ahorro, lo que es la acumulación de dinero en una cuenta y cómo puede mejorar su bienestar en base a pequeños ahorros, pequeño dinero que pueda acumular en su cuenta, ¿no? Sí, sí, el banco tiene programas de educación financiera. Ah, ya, ok, ya. A continuación, mi otra compañera le va a continuar con la entrevista. A ver, Sara, Buenas noches, señor Percy. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Señor Percy,
En el Banco de la Nación, las condiciones de crédito, en este caso lo que son monto, plazo y garantías, están adaptadas al perfil del cliente. Monto, plazo y garantía. Claro, sí están adaptadas. Sí, sí están adaptadas. Eso es parte fundamental antes de otorgar un préstamo, ¿no? Eh, los préstamos que el Banco de la Nación otorga, más o menos salieron en el año, a partir del año 2004 más o menos fueron los primeros préstamos multired que el banco otorgó, los primeros créditos de consumo, porque antes el Banco de la Nación simplemente era un banco de pagos, ¿no? Donde se pagaba, donde se hacía el pago de la planilla estatal nada más, no incursionaba en temas de préstamos. Pero poco a poco se ha ido afinando el producto y ha ido mejorando, ¿no? Antes se otorgaban los créditos de consumo sí o sí con un garante. Ahora ya es, si es que es trabajador nombrado, ya es a sola firma. Y el desembolso es inmediato, ¿no? Lo que demoras en firmar los contratos, el desembolso se hace en los 5 o 10 minutos. Con tu tarjeta, tu DNI, firmas tus contratos del préstamo y se hace el desembolso del crédito, ¿no? Se ha ido mejorando poco a poco y bueno, se ha ido adaptando a las necesidades también, ¿no? Antes era solo para nombrados, luego ya también se empezó a otorgar a contratados, luego ya se empezó a otorgar también a los que son trabajadores CAS, se fue incorporando poco a poco un poco la casuística de la planilla estatal, ¿no? Y bueno, ahora creo que somos una propuesta interesante dentro del sector, ¿no? Entiendo, señor Percy. Señor Percy, y conforme a estos clientes que están en mora, ¿cómo se maneja su historial crediticio? Los que están, digamos, de manera constante en mora, que son reincidentes. Los que son reincidentes. Bueno, más o menos, ¿qué sucede cuando un cliente entra en mora? El Banco de la Nación lo reporta a la central de riesgos, a la central de riesgos de la SBS. Nosotros trabajamos con la central de la SBS, no trabajamos con Equifax, trabajamos con la SBS. El banco lo reporta al cliente ahí hasta que solucione su problema. A los 90 días ya cae en una situación de judicial. A los 90 días lo notificamos al cliente, le mandamos una carta, se le da un tiempo perentorio de 15 días. Si no soluciona o no realiza los pagos de su préstamo, no se igualen sus cuotas, se le inicia un proceso judicial, ¿no? En caso del área, el área legal del banco se encarga de hacer el seguimiento, de implementar la acción en el Poder Judicial. Eh, De ahí se le notifica al cliente nuevamente, se hace la búsqueda en registros públicos si tiene propiedades, se hace la búsqueda si tiene cuentas bancarias para poder embargar si tuviera dinero en algún otro banco, se hace la búsqueda de bienes o de activos para poder hacer el proceso de recuperación del dinero, ¿no? Y bueno, en ese tiempo el cliente está en la central de riesgo, ¿no? Como se llama, dependiendo, ¿no? Está como deficiente o en calidad de pérdida, dependiendo del tiempo que esté en mora, ¿no? Y cuando cae en esta situación, el cliente, dígame chicos, Ya está, ¿no? Sí, sí. Mm, a Ya ver, continúa, Sara. A ver, señor Percy, continuando con la entrevista, em, según su punto de vista, ¿cuál es el impacto de la cartera deteriorada en la liquidez de la agencia? la liquidez de la agencia. Sí.
Ya. Hay hay una cantidad de mora que se maneja, ¿no? Lo que hablábamos más anteriormente, alrededor del 1%. Eso se va a la cuenta de pérdidas. Nosotros como agencia no manejamos ese dato, lo maneja el área específica de recuperación de créditos en Lima, pero sí hay un impacto, ¿no? Porque genera una pérdida para el banco. Impacta directamente en las utilidades que tiene el mismo Banco de la Nación, ¿no? Entonces, sí hay un deterioro, pues, de los ratios de gestión del banco, ¿no? A pesar de que somos un banco público, somos un banco que tenemos que buscar también la eficiencia, ¿no? Tanto en una mora o en desembolsos que sean correctos, en créditos que sean recuperables, ¿no? Como en los gastos que se realizan en la propia oficina, ¿no? Somos un banco que tiene que manejarse eh, con la cantidad de recursos suficientes, ¿no? No ser excesivos en nuestro gasto. Entonces tenemos que buscar siempre una eficiencia en el uso de los recursos de la entidad, ¿no? Tanto en gastos como en las pérdidas que se podrían presentar por por los préstamos que no se logren recuperar, ¿no? Bueno, señor Pers. En la siguiente pregunta, de la mora fina, ¿ya? ¿Qué porcentaje de esta se convierte en una pérdida definitiva para el banco? La mora fina. ¿A qué te refieres con una mora fina? ¿Aló? ¿Sara? Se refiere, señor Percy, a un contexto que vendría a ser a lo legal, ¿no? A lo financiero legal. O sea, refiriéndose a términos como un retraso en el cumplimiento en la obligación del pago. La obligación del pago. Justo hablando o sea, como si la mora, y sí, sí. Bueno, en el tema de la mora, te digo, ¿no? En el Banco de la Nación está alrededor del 1%. En las cajas municipales, en otras entidades, llegan al 3, 4, 5%. Eso también está regulado por la SBS. Cuando el nivel de mora es muy elevado, la SBS les manda señales de alerta a a la entidad bancaria, ¿no? Para que vean o trabajen esas observaciones porque su nivel de mora está siendo muy elevado o puede ser perjudicial para el mismo desenvolvimiento del negocio, ¿no? Pero eso también está supervisado por la SBS, ¿no? Como un dato aparte. Ahora, mora fina, no manejo yo un concepto de mora fina, pero bueno, lo que te digo es que sí hay un manejo de parte del área de recuperación de créditos que manda señales de alerta constantemente a la agencia para que se inicien los procesos judiciales, ¿no? Correspondientes. No sé qué alcance más podría darte. Y por última pregunta, tenemos ¿qué procesos existen o aplica el Banco de la Nación para recuperar cartera en mora temprana? Esto quiere decir en menos de 30 días. En mora temprana, lo que el banco le asigna a su gestor comercial, le manda un listado. El área de recuperación le alcanza un listado al gestor comercial sobre los clientes que están con atraso, ¿no? Entonces, lo que se hace es una llamada al cliente, ¿no?
Por lo general se lo llama, se le indica que tiene un retraso, se le consulta qué ha sucedido, ¿no? Y se lo exhorta a que se ponga al día en sus cuotas, ¿no? Que ya sea una o dos, dependiendo del tiempo de mora que tenga, ¿no? Pero se le hace un recordatorio previo antes de iniciar un proceso judicial, ¿no? Porque el negocio del banco no está en hacer juicios, no está en hacer temas legales, ¿no? El negocio del banco está en recuperar el dinero para volverlo a prestar. Ahí está el negocio, ahí está la ganancia, ¿no? En hacer procesos judiciales se pierde tiempo, se pierden recursos, ¿no? Horas hombres, se pierden asesores legales, ¿no? Tasas judiciales, hay todo un costo, ¿no? Que impacta en la misma gestión. La idea del banco es siempre recuperar el dinero lo más antes posible sin que llegue a un tema legal, ¿no? Por lo general, como te digo, son casos muy puntuales porque los clientes pues, del banco son nombrados, ¿no? O tienen un ingreso constante. No hay el tema de, como en un banco, como en una caja, por decir, ¿no? Que ellos manejan un créditos PYME, ¿no? Que evalúan bodegas, otro tipo de negocio, ¿no? Que son negocios que están pues a merced de cómo va la economía, ¿no? De repente las ventas bajan, a veces no tienen rotación y por ahí que el cliente no pueda pagar. Entonces, ellos sí tienen otro tipo de manejo. Pero en el caso nuestro, básicamente es llamadas y al cliente, ¿no? Se lo llama, contesta, nos dicen lo que ha sucedido, a veces nos indican que están de licencia sin goce o que han tenido un problema de salud, algún tema X, y terminan regularizando su situación, ¿no? Entonces no hay mucho tema de mora con nosotros. Gracias, señor Percy, por su tiempo, asimismo por ayudarnos en esta pequeña entrevista para poder culminar nuestra carrera de administración bancaria. En verdad, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido. Gracias a ustedes, espero que les vaya muy bien, que tengan muchos éxitos en sus estudios, en su profesión, en lo que están terminando. ¿Ya? Eh, Saludos, ¿ya? Muchos éxitos y ya nos estaremos viendo de repente en alguna ocasión. Se van a dedicar a este negocio, nos vamos a conocer más adelante seguramente. Muchas gracias, señor Gracias. Percy. Gracias por la ¿Ya? molestia. Muchas Y Que gracias, más les bien señor vaya. Pérez. disculpe. No se preocupen, que les vaya muy bien, chicos. ¿Ya? Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta señor Pérez. luego. Hasta Ok, luego. Hasta listo, hasta luego. luego, hasta luego. Gracias.